Yo abandoné a Dios porque yo empecé a involucrarme con mujeres en el mundo. Después de involucrarme con mujeres empecé a estar en vicios y eso me trajo problemas al corazón. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo tenía problemas de salud en mi hogar, mi familia no estaba unida, ¿sí? Y habían problemas financieros. Uno de los problemas de salud era que mi abuela tenía insuficiencia renal crónica, ¿sí? Yo me crié con ella, entonces verla en ese estado a mí me llevó a la depresión, a la tristeza. Con estos problemas, mi abuela con la insuficiencia renal crónica y que los doctores la desahuciaron, en mi familia también mi hermano tuvo un accidente. Y mi papá, debido a la situación por la que pasaba mi abuela, ya no tenía cómo cubrir los costos médicos. Y yo también, por decisiones erradas que tomé en mi trabajo en el que estaba en ese momento, todo estaba mal. Financieramente ya no había cómo ayudar. Entonces, al ver todos estos problemas, llegó un punto en el que yo pensé en el suicidio. Porque yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a resolver esto? Yo no tengo yo la solución para esto. Entonces ahí yo dije, lo mejor para mí es suicidarme. Pero a la vez que esa palabra vino a mi mente, también yo recordé las palabras de mi mamá y las invitaciones que ella me hacía a la iglesia. Y así fue que yo llegué a la Iglesia Universal un día viernes. Y cuando yo puse mis pies en la iglesia, yo vi el altar muy lejos. Yo entré a la iglesia, me senté y yo lo que hacía era llorar de pensar en tantos problemas. Entonces cuando el hombre de Dios habló, recuerdo tanto, él habló y era como que hablaba de manera directa o solamente para mí, que detrás de todos los problemas por los cuales yo estaba pasando, existía un mal y que era ese mal el que llevaba las enfermedades, los problemas a la familia. Entonces ahí yo entendí contra quién debía luchar. Y fue a partir de ahí que yo inicié un compromiso con Dios. Yo empecé a hacer mis propósitos, cadenas de salud, de liberación. Y fue así que, gracias a Dios, mi abuela restauró su salud, mi hermano también, porque él pasó por un accidente, ¿sí? Donde él fracturó su pierna, a él le cayó una concretera. Todo fue en el mismo momento. Abuela enferma, hermano accidente y mi papá financieramente no tenía ya cómo sustentar el hogar ni cubrir los costos de mi abuela. Y yo que estaba a punto de perder mi trabajo porque yo empecé a involucrarme con mujeres en mi trabajo. Entonces eso me trajo problemas a nivel administrativo, gerenciales. Entonces prácticamente yo estaba más fuera de la empresa que dentro. Aprendí a usar la fe. La salud de mi abuela se restauró. Ella hasta el día de hoy vive. Los médicos dijeron que ella no iba a resistir diálisis, que había que llevarla a casa porque ella ya prácticamente iba a morir. Mi hermano, gracias a Dios, su rodilla está bien. Y no solo eso, o sea, los gastos en ese tiempo, yo recuerdo tanto, era una cuenta como de $50,000, los gastos que tenían que cubrirse de mi abuela. Gracias a Dios, todo eso lo cubrió el propio ministerio. Y con mi papá también él mejoró financieramente sus finanzas. Y yo nunca perdí mi trabajo. Al contrario, Dios me dio la oportunidad ahí como para decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, me equivoqué. Yo reconocí mis errores, pero tuve la oportunidad de continuar. Yo, a pesar de que estaba en la iglesia y había participado en otras campañas, en realidad nunca yo sacrifiqué. Por ejemplo, yo veía un testimonio y yo lo que quería era recibir de lo que veía de la persona que daba el testimonio. Yo vi testimonios de personas prosperando, personas que tenían negocios, emprendimientos que crecían, pero yo siempre veía las campañas como eso, o sea, algo para yo recibir. Entonces, así yo pasé 2 años, pero fue ya después de situaciones por las que pasé, porque a pesar de que yo estaba en la iglesia, yo abandoné a Dios, porque yo empecé a involucrarme con mujeres en el mundo. Mientras yo no buscaba de Dios, yo era un chico que estudiaba, trabajaba y eso. Pero cuando yo empecé a buscar de Dios, lo que más aparecieron en mi vida fue mujeres. Y producto de eso yo empecé a involucrarme
Después de involucrarme con mujeres empecé a estar en vicios y esos vicios siempre buscaba algo que reemplace mi satisfacción anterior y eso me trajo problemas al corazón. Entonces yo llegué a un punto en el que yo ya no podía ni caminar porque una de mis válvulas estaba dañada debido al consumo, ¿sí? de esta para poder satisfacer mi vicio. Ya mi válvula no trabajaba como debería en el corazón. Entonces yo ya no podía ni caminar, yo estaba en la universidad y tenían incluso que ayudarme. Increíble, muchos decían, eres joven, ¿por qué estás en ese estado? Yo empecé a hacer exámenes y cuando me veían en los centros de cardiología, todos eran personas mayores, ancianitas, y yo un joven ya con problemas en el corazón. Esa situación a mí me llevó a un punto en el que yo me humillé ante Dios. Yo me humillé, yo pedí perdón a Dios y ahí yo volví a subir al altar, ¿sí? Cuando yo volví a subir al altar, yo lo hice para tener un encuentro con Él, ¿sí? Porque era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba tener el Espíritu Santo. Ahí Dios habló conmigo. Él habló conmigo, se fue ese peso que yo cargaba, esa conciencia que yo tenía, porque yo sabía que estaba errado. Entonces ahí fue que todo ese peso y yo volví a tener paz. Y ahí empecé mi caminata. Ahí realmente yo empecé mi caminata con Dios. Entonces ahí yo tuve un encuentro y yo continué. Para poder tener el Espíritu Santo yo continué en propósitos, en vigilias. Entonces ahí vino otra campaña de Israel. Y ahí yo le pedí a Dios, yo tenía que definir mi vida sentimental. Fuimos al altar, nos casamos y gracias a Dios las cosas, ¿para qué? Iban bien. Teníamos nuestras luchas, pero continuábamos adelante firme en nuestros objetivos. Estamos trabajando en un proyecto inmobiliario, ¿sí? Para poder preparar unas edificaciones y poder estas mismas alquilarlas. Y tenemos lo que es la empresa, ¿no? Lo más importante para mí es el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo yo no tendría estructura, no tendría dirección, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que me guía a tomar una decisión. Es el Espíritu Santo que me guía, mi dirección en la familia, en mi trabajo. Sin Él no soy nada.